Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Ya les compartí en un video anterior que Nicolás Maduro está moviendo sus fichas, entre esos Pedro Sánchez, para pedir que España levante las sanciones y la Unión Europea, o sea, España se va a meter allí como portavoz para que la Unión Europea le quite las sanciones a Nicolás Maduro, y le están peleando todas las sanciones que tienen que ver con devolución de activos, manejo de cuentas, permisos para que ellos puedan viajar a cualquier país de la Unión Europea, entre otras, la venta de material subversivo, de material para antimotines, compra de herramientas de fuego, que está limitado por la Unión Europea. Entonces, dadas esas circunstancias, resulta que el día de ayer Nicolás Maduro movió sus fichas para apelar ante la Unión Europea que hicieran lo mismo que está haciendo Estados Unidos, porque ellos aceptaron condiciones en Barbados, pero entonces ahora está reculando y dice que ya María Corina no va a quedar habilitada, aun cuando hay una parte dentro del acuerdo que yo ya se los compartí, donde habla de que todos los venezolanos pueden ejercer el derecho a participar como presidente de la República, y se da a entender que no van a haber inhabilitaciones. Sin embargo, después de haber firmado el acuerdo, no pasaron muchos minutos cuando el psiquiatra loco, vocero del régimen, salió diciendo que sí, pero que no. O sea, sí vamos a aceptar que todos los venezolanos se inscriban, pero los inhabilitados se quedan inhabilitados. Así de sencillo. Entonces resulta que hay dos países europeos que conforman la Unión Europea que se opusieron desde ya, abrieron la boca y le dijeron: no señor, no le vamos a levantar las sanciones a Nicolás Maduro, ellos mismos se van a mover, así como Pedro Sánchez está tratando de defender a Maduro, pues ya hay dos países que dicen que no. Y me refiero a los gobiernos de Alemania y de los Países Bajos. Ellos se opusieron este lunes a la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, de revisar en noviembre las sanciones de la Unión Europea a Venezuela, a luz de los avances registrados en el diálogo entre el régimen criminal de Nicolás Maduro con la oposición. Así lo develaron fuentes de la oposición venezolana. Álvarez formuló una propuesta durante el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado en Luxemburgo, planteando que los 27 estudien la revisión de las sanciones de la Unión Europea a Venezuela, en línea con las recientes decisiones que tomó Estados Unidos en ese sentido, y vista la evolución positiva del diálogo entre venezolanos. El ministro se refería con ello al acuerdo alcanzado la semana pasada en Barbados por el gobierno y la plataforma unitaria, que aglutinan a los principales partidos opositores de cara a la celebración de elecciones presidenciales para la segunda mitad del 2024, el cual, entre otras cosas, recoge el derecho de todo partido político a elegir a su candidato para las elecciones presidenciales de forma libre y conforme a sus propios mecanismos internos. Sin embargo, ahora están persiguiendo a los miembros de la comisión de primaria, cosa por la cual Estados Unidos ha decidido examinar de nuevo las consideraciones de las licencias, y podría Nicolás Maduro meterse en aprietos si Estados Unidos decide revocar las 4 licencias que le fueron otorgadas para que pueda vender petróleo, gas, oro y material estratégico. A raíz de dicho acuerdo, Estados Unidos anunció ese levantamiento temporal por 6 meses de algunas sanciones, repito, no todas, de algunas sanciones, tras lo cual Caracas procedió a la liberación de tan solo 5 presos políticos, entre ellos el exdiputado Juan Requesens y el periodista Roland Carreño. Álvarez argumentó que el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha estado de acuerdo con su solicitud y avanzó que llevará ese estudio de revisión al siguiente Consejo de Asuntos Exteriores. Se refería a la próxima cita de noviembre en Bruselas, en la que los 27 países tienen que decidir si renuevan un año más las sanciones europeas que pesan sobre el régimen criminal de Nicolás Maduro.
Los representantes alemán y holandés discreparon de la propuesta de Álvarez con el argumento de que habría que esperar que si Maduro cumple al pie de la letra los acuerdos de Barbados o si no, y sobre todo si le van a levantar la inhabilitación a María Corina Machado, para que ella pueda competir contra él en las presidenciales del 2024, después de que esta última arrasase en los comicios internos de este domingo. Las sanciones europeas son distintas a las de Estados Unidos. Las de carácter económico se limitan al embargo de material militar y antidisturbios, así que las más importantes son la prohibición de entrada en el espacio Schengen a dirigentes, mandos militares y policiales del régimen de Maduro, así como la congelación de todos los bienes de estos elementos en la Unión Europea y los que entraban dentro de la famosa lista negra. Las primeras sanciones se aprobaron en noviembre del 2017. 2 meses después llegó la primera lista con Diosdado Cabello como principal figura. La Unión Europea fue la primera en sancionarle y Caracas respondió con la expulsión del embajador español. Un gesto inamistoso que fue respondido por Madrid y otras capitales europeas. En junio del 2018 se aprobó una segunda lista de jerarcas sancionados, entre las que destacaba la Mona Chita, Delcy Rodríguez, también conocida como la Mona Tití. Pese a ello, la vicepresidenta de Maduro se paseó por el aeropuerto de Madrid en Barajas en enero del 2020, tras reunirse con el entonces ministro de Transporte José Luis Ábalos en la terminal VIP, donde llegó con 14 maletas y no le devolvieron ninguna, es decir, las dejaron allá. ¿Qué llevaban en esas maletas? Dólares, euros, oro. Unos hechos reconocidos y confirmados por el Tribunal Supremo Español, que determinó que la instancia en el aeropuerto de Delcy Rodríguez, la Mona Chita, implicó una vulneración de la expresa prohibición de permitir su entrada en territorio de la Unión Europea y que está fuera de cualquier duda. La tercera ronda de sanciones data de septiembre del 2019, que incluye a los torturadores de la DGSIM, Dirección General de Contrainteligencia Militar, y del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La cuarta lista fue en junio del 2020, que abarcó a los magistrados del Tribunal Supremo de Injusticia, y la última en febrero del 2021, que amplió el número de jueces del Tribunal Supremo de Justicia que van a ser sancionados, que fueron sancionados. El movimiento de Álvarez se produce tras la ausencia española en la firma del Acuerdo de Barbados entre el oficialismo y la oposición venezolana, donde se ha fijado la hoja de ruta para las próximas elecciones presidenciales en ese país sudamericano con el respaldo de hasta 9 países. La implicación de España en este proceso negociador ha sido nula y provocó preocupación entre algunos diplomáticos españoles destinados en Iberoamérica, según fuentes consultadas por el diario. Una situación que ha sido aprovechada por otros países vecinos de la Unión Europea, como el caso de Francia o de los citados Países Bajos, para ocupar una posición de influencia en la región que la diplomacia española ha tenido casi en exclusiva en estas últimas décadas. A las reuniones de la última semana en Barbados y a la firma del acuerdo en la isla caribeña asistieron representantes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Rusia, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Noruega. El país nórdico ejerció como país facilitador y los otros como acompañantes. Hay que destacar que la presencia de Rusia fue por decisión expresa del criminal colombiano que regenta Venezuela gracias a las gallinetas de las Fuerzas Armadas de Nicolás Maduro, el Bobo de Cúcuta, mientras que la oposición se decantó por los Países Bajos en detrimento de España. Álvarez se puso en enero a disposición del régimen criminal de Maduro y a la oposición venezolana para ayudar en el supuesto proceso de conversaciones que inició en México, pero en aquel momento admitió que no había una petición formal para que España jugase un papel preponderante en las negociaciones, tras conocerse que el diálogo no se estructuraba como el de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional ELN,
donde la diplomacia española sí está presente allí como acompañante de ese proceso de paz. Son los venezolanos los que deciden si podemos ser útiles, si realmente nos necesitan o no, sintetizó Álvarez antes de un encuentro con el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blight, en Madrid. Con este último tuvo también un malentendido previo en Bruselas cuando dijo que ambas partes habían pedido a España estar presente y acompañar el diálogo. La oposición venezolana desmintió esto último, ya que era un cuento chino del señor Álvarez. En realidad nunca ha sido aceptada la presencia española por la desconfianza que se tiene con el régimen que maneja Pedro Sánchez, que tampoco sea muy bueno que se diga. De ahí que la oposición busca el abrigo y la complicidad por parte de La Haya, allí donde se encuentra el tribunal, la Corte Penal Internacional. Así lo dicen las citadas fuentes, que prefieren tener a La Haya y no tener a España, ya que a España es un archichincle al servicio de Nicolás Maduro. Bien, el caso es que, vuelvo y repito, Alemania y los Países Bajos se oponen directamente a que la Unión Europea le levante las sanciones a Nicolás Maduro. Mi pregunta es, ¿qué piensas tú al respecto? Me gustaría que me dejes un comentario y, como siempre, un abrazo rompecostillas, un beso rompecachete, regálame un like y no olvides compartir esta información para que todo el mundo se entere que hay 2 países europeos que desde ya están diciendo no a levantar las sanciones al régimen criminal de Maduro en Venezuela, allí en la Unión Europea. Bien, visita autodidactamillonarios.com. Hasta la próxima.